Buenas Momentito, le noches. vamos. Buenas noches, buenas noches. Muy buenas noches con todos, estimados docentes, médicos y estudiantes invitados. En nombre de la promoción 27 de Medicina Humana de la Universidad Nacional Emilio Lizán, le damos la más cordial bienvenida a nuestro quinto viernes académico balizano, un espacio creado para promover la actualización científica, el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de nuestra formación médica. En esta oportunidad tenemos el honor de contar con la presencia de un destacado profesional de nuestra casa de estudios, el doctor Fleming Aponte, médico cirujano egresado de la Universidad Emilio Balizán, especialista en gastroenterología y actualmente médico asistente del Hospital Alto Mayo de Salud en Moyobamba, así como del Hospital Regional de Tarapoto del Ministerio de Salud. El doctor Aponte ha desarrollado una importante trayectoria profesional en el campo de la gastroenterología, destacando su experiencia en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de enfermedades del aparato digestivo. Esta noche nos acompaña con la ponencia titulada Infecciones por Helicobacter pylori, perspectiva histórica y novedades. Se trata de un tema de gran importancia en la práctica clínica debido a que la infección por Helicobacter pylori continúa siendo una de las infecciones bacterianas más frecuentes en el mundo, ¿no? Y se encuentra estrechamente relacionada con enfermedades como la gastritis crónica, la úlcera péptica y el cáncer gástrico. Asimismo, sus avances recientes y su diagnóstico y tratamiento es indispensable mantenernos actualizados sobre el tema. En nombre de la promoción 27 de Medicina Humana expresamos nuestro más sincero agradecimiento al doctor Fleming Aponte por aceptar nuestra invitación y compartir con nosotros sus valiosos conocimientos y experiencias. Sin más preámbulo, lo invitamos a brindarles a todos un cálido aplauso virtual para recibir a nuestro distinguido ponente. Bienvenido, doctor Fleming Aponte, y muchas gracias por acompañarnos esta noche. El espacio es todo suyo, doctor. Buenas noches con todos. Yo soy miembro de la tercera promoción de la universidad. A lo largo de estos años hice mi especialidad. También trabajé en la ciudad de Huánuco por mucho tiempo, en el MINSA, en el Hospital Emilio Balizán. Y tengo muy buenos recuerdos de mi trabajo ahí en Huánuco. Actualmente estoy acá por la selva. Y bueno, después de ya de 10 años casi como especialista, Eh, he notado muchos huequitos ahí en el tratamiento del Helicobacter pylori, el cual poco a poco hemos ido dilucidando, ¿no? Con el tiempo, y de lo cual trataré de hablar brevemente en esta exposición, eh, para que ustedes aprendan acerca del manejo de esta enfermedad, para que se les haga más fácil recordarla. Mi perspectiva, por eso puse perspectiva histórica, porque hay que a veces aprender desde los cimientos, ¿no? Para tratar de, de entender este Helicobacter pylori. A ver, vamos a ver. Ya. Bueno, el Helicobacter pylori es una bacteria, como ya sabemos, a la cual se le ha dedicado miles de libros, cientos de publicaciones diariamente. Así que entenderla, el Helicobacter pylori es algo un poco difícil y trataremos de hacerlo que sea un poco fácil en esta oportunidad. Es una bacteria muy resistente, adaptada al ser humano, y por lo cual vamos a empezar con esto. Entonces es una bacteria gram negativa. Para lo que hicimos básicas, recuerdan las tinciones que realizamos y veíamos así a los gérmenes con esta coloración, ¿no? Bacteria gram negativa, más o menos unas 2 por 4 micras. Acá le vemos su morfología, eh, media espiraloide, como vemos en esta microscopía electrónica, y parte de su virulencia que representan estos flagelos, ¿no? Estos flagelos perfectamente funcionales, los cuales le van a dar una virulencia especial y para resistir a nuestro estómago. Cuando uno manda, siempre hace una endoscopía y nos mandan las biopsias, nos mandan así, en este formato.
Quisiera saber si me están escuchando, ¿no? Y Sí, doctor, perfectamente, le escuchamos. bueno, cuando esto de la teoría, de pregrado, bueno, hacemos esto es a nivel científico, y en la práctica, siempre que nos mandan las biopsias, algunos laboratorios nos envían una imagen así, de una tinción hematoxilina eosina, donde las flechitas apuntan a estos helicobacter, ¿no? Yo siempre digo que debe ser muy difícil para el patólogo reconocer que estos pequeños puntitos, bueno, sean los helicobacter. Por eso es que hay mucha confusión. A veces el patólogo también es un factor de error, ¿no? Hay que tener mucha experiencia. Actualmente, algunos patólogos, he conocido, he tenido amigos que habían desarrollado una tinción especial inmunohistoquímica para detectar el helicobacter y hacer una diferencia, ¿no? Pero con las otras pruebas que hay, que son de menos precio, casi se ha dejado de usar otro tipo de tinciones. Se ha agarrado un poco más de experiencia con esta lectura, y algunos patólogos incluso describen las formas cocoides, que son diferentes a esta forma. Una forma cocoide es más resistente a los antibióticos. Entonces, cuando un patólogo nos dice que tiene una forma cocoide, los helicobacter, nosotros podemos traducir ya que este no va a ser un caso fácil de tratar, ya que estos helicobacter de forma cocoide son muy resistentes a los antibióticos. Estos vemos aquí, como ya mencioné, en sus varias formas. Vamos al helicobacter. El helicobacter hasta ahora se sigue estudiando. Tiene miles de años con la humanidad. Se ha dicho que gracias a estas técnicas de hibridación y detección de ADN, se ha dicho que el Helicobacter tiene tanto tiempo como la humanidad. Por cuanto, si la humanidad empieza hace 100.000 años en África con el Homo australopithecus, casi es el mismo tiempo que tiene el Helicobacter. Las primeras cepas salieron de África. No he traído acá la imagen donde salen de África, pero he traído una imagen donde se ven los tipos de helicobacters. Acá vemos las cepas Helicobacter Australia, Guinea, Asia, del este de Asia, y el Helicobacter europeo. Para Perú y Latinoamérica tenemos una mezcla entre el Helicobacter europeo y el amerindio, ¿no? Como vemos con esta flecha, si siguen el cursor, vemos cómo ha seguido la migración de la humanidad. La migración de las poblaciones humanas ha seguido lo mismo que el Helicobacter, ¿no? Y todos estos helicobacters acá de Asia y del Pacífico son producto también de una migración de Helicobacter desde el África. Podríamos decir que es mucho más antigua que el ser humano. Todavía no se ha podido hacer eso porque en la parte de microbiología nosotros sabemos que hay, por ejemplo, restos de Mycobacterium en un hueso de un tiranosaurio, ¿no? Pero en Helicobacter no podemos hacer eso porque no hay restos de intestino donde se haya resistido Helicobacter. Quizás ahora haya habido especies de Helicobacter en los dinosaurios, no sabemos. Pero lo que tenemos en cuenta, aparentemente, el Helicobacter ha migrado así con la humanidad. Acá vemos, bueno, a partir de 1992 se hizo el primer estudio de todo el genoma completo del Helicobacter, pero el primer completo, casi completo del DNA analizado de Helicobacter es de un hombre de las cavernas, de la era de hielo, digamos, disculpe, que data de 5.300 años antes de Cristo. Es el gran conocido hombre de Otzi. Acá pueden ver. Para fortuna, este individuo tenía preservado el ADN, se lo pudo recuperar el ADN de sus intestinos, y se le encontró el Helicobacter pylori.
Para sorpresa de muchos, inclusive se pudo encontrar en su genética de este Helicobacter sus genes de virulencia, ¿no? Como el KH y el BACA. Y aquí vemos otros ADNs, por ejemplo, en las muestras de heces de momias andinas en Chile, de culturas precolombinas en México y también de culturas en otros lugares del mundo, donde no se pudo recuperar completo el DNA, pero el más completo es del hombre de Otzi, que fue encontrado en Italia. Por lo cual vamos viendo que esta bacteria se ha estado adaptando a muchas culturas, a muchos entornos y al ser humano. ¿Cómo llegó el Helicobacter pylori a las Américas? Como mencionamos anteriormente, vino a través de las cepas europeas que colonizaron a los indígenas. Estas cepas europeas tienen alta carga en caja, que es uno de los factores de virulencia más importantes, y así como los otros factores, el BACA y el BABA, que son proteínas externas del Helicobacter. Esta mezcla entre cepas europeas y cepas africanas hicieron que las células inmunes de las poblaciones latinoamericanas tengan un mayor riesgo de cáncer. Son alta carga de genética de CAG-A, que es su factor de virulencia. Entonces, aparte de esto, al mezclarse, estas cepas desarrollaron otros tipos, subcepas, los cuales se han hecho que se seleccionen estos helicobacter a través de los miles de años que tiene viviendo con los seres humanos en nuestra región y ha hecho que tenga una respuesta inmune diferente, lo cual hace predispone por qué en Latinoamérica es más frecuente el cáncer. Si no recuerdan, siempre hubo esta pregunta de por qué África tiene harto helicobacter, pero sin embargo, no hay mucho cáncer. Muchas veces muchas de las cepas africanas carecen de estos genes de virulencia, o solamente tienen uno, o solamente tienen dos, etcétera. A diferencia de las cepas que están dominando en Latinoamérica, las cuales tienen muchos genes de virulencia. No olvidarse, como mencioné anteriormente, que existen muchos otros helicobacter, ¿no? Como mencioné, el helicobacter también hay en ovejas, perros, ratones, gatos. Y acá, como ven en la tabla, se ha detectado que en algunas veces hay zoonosis, o sea, hay casos reportados, aislados, donde se ha encontrado Helicobacter gilmani en humanos. Son casos raros, pero en algunas veces se ha encontrado que tienen enfermedad y en otros casos que se han reportado no hubo enfermedad. De igual manera, Helicobacter felis. Entonces se ha encontrado que lo que no se sabe es si el Helicobacter partió de los humanos a los animales o de los animales, una de las especies optó por adaptarse a los humanos. No se ha encontrado todavía esa relación. Pero como vemos, hay muchos Helicobacter y algunos de ellos podrían vivir en los humanos, a veces sin producir enfermedad. Los Helicobacter gilmani en los casos reportados se diferencian de los Helicobacter pylori por ser mucho más espiralados. Y bueno, tienen una resistencia innata a los antibióticos. En cuanto a la historia moderna, esta es la línea de historia. Lamentablemente, bueno, las primeras descripciones de Helicobacter pylori se hicieron en 1889 por Jaworski. También existieron pioneros como Bisotero en Italia y Kasai y Kobayashi en Japón, que hicieron en el siglo antepasado, donde describieron ya bacterias tipo espiroqueta en los jugos gástricos, ¿no? Tanto de animales, Bisoreto y Jaworski, y los otros en humanos. Sin embargo, en este siglo dominaba la idea de que toda la enfermedad gástrica
era debido a los que son la acidez. Entonces, el principio principal era no ácido, no enfermedad péptica, ¿no? Y entonces, por eso estos reportes de estos investigadores quedaron en el olvido, lamentablemente. Hasta que pasaron casi cerca de 100 años, hasta que Marshall, ¿no? Marshall y Warren describieron la bacteria que inicialmente llamaron Campylobacter pylori, disculpe, y hicieron su cultivo, hicieron su experimento tipo Carrión, ingirieron y desarrollaron síntomas de gastritis. Por lo cual le dieron el premio Nobel en 2005, ¿no? Y en 1994, la Organización Mundial establece como de las pocas bacterias que tienen potencial carcinogénico al Helicobacter pylori. Como vemos, buen tiempo se vivió en el oscurantismo porque se pensaba en el dogma del ácido, sin tomar en cuenta que, bueno, que también existía una interacción grande y hasta ahora existe entre bacterias, nuestro microbioma, viroma y los que son los hongos que viven en nuestro tracto gastrointestinal. Y alguien me dirá por qué había cáncer, no había tanto cáncer gástrico antes. ¿Por qué no había tanto cáncer gástrico antes? Sí, y ahora sí hay mucho cáncer gástrico si la bacteria existe hace miles de años. ¿Por qué? Uno, había su reporte. Otro, la dieta, algo que ha venido grandemente a modificar nuestros estómagos, es la dieta. La dieta era básica, no había varios componentes que ahora actualmente producen inflamación intestinal. En la mitad del siglo XIX y el siglo XX hubo una explosión demográfica en casi todos los países, una explosión demográfica enorme, donde grandes ciudades, como Londres, Nueva York, vivían hacinados, por lo cual se dio ahí una expansión del Helicobacter pylori en los grandes guetos de las ciudades. Entonces, la conservación en sal y ahumados, condiciones insalubres, expansión del Helicobacter, llegó a su pico máximo, lo que era Europa ese tiempo y Norteamérica, de tener casos de cáncer gástrico. Posteriormente, con la mejoría de las condiciones salubres, el uso de la introducción del refrigerador y otras medidas y mejora de estas condiciones, y dinamización, repartición de las ciudades, ya no vivir en guetos, se disminuyó en el primer mundo los casos de cáncer gástrico, no así en Latinoamérica y Asia, donde hasta ahora tenemos altas tasas de incidencia y de prevalencia de cáncer gástrico. Como mencioné acá, mejor higiene, refrigeración, menos consumo de sal, alta incidencia en Asia y Latinoamérica. Todavía persiste en Asia y Latinoamérica. Uno, porque tenemos las cepas más virulentas. Lo otro, en Latinoamérica especialmente, la tasa de salubridad es menor. Asia recién está pasando al desarrollo. China en 10 años ha pasado a ser una economía de primer mundo. Eso específicamente, ¿no? Como vemos, el Helicobacter pylori evoluciona junto con la humanidad, y lo cual evolucionan igualmente sus consecuencias. Entonces siempre ha habido este dilema si es un colonizador y patógeno o es ambos. Entonces acá vemos que en este es un estudio de cero prevalencia del Helicobacter pylori en Corea del Sur. Como vemos, la prevalencia en niños es baja, pero eso usando un método de anticuerpos. Vamos a ver posteriormente qué problema hay con los anticuerpos. Como vemos, esto se cumple también en Perú, la prevalencia en niños es más baja, se va adquiriendo conforme la edad juvenil, se va adquiriendo el Helicobacter pylori, y ya en los adultos, al menos en Perú, estamos rondando un 60% de prevalencia, inclusive variando entre ciudades. Los estudios hechos en ciudades como
Miraflores, San Borja, hay menor prevalencia de Helicobacter pylori. Tiene que ver con el tema sanitario, menos exposición a áreas de tierra, todo eso, ¿no? A la pavimentación de las calles, inclusive, a la mejoría del agua y el desagüe, al tratamiento del agua y todo eso. Entonces, la prevalencia siempre va a ser en aumento de acuerdo a la edad. En niños es menor. Esto vale mencionar posteriormente, voy a explicar por qué en niños no se trata. A inicios de los 2000 se hablaba de que el Helicobacter pylori tenía efecto en muchas enfermedades, ¿no? Se hablaba de enfermedades cardiovasculares, enfermedades hematológicas, enfermedades neurológicas, dermatológicas, autoinmunes, etcétera, inclusive hasta en hiperemesis gravídica, lo cual a lo largo de los años en algunos se quedó en evidencia de bajo grado, otras evidencia moderada, algunas persistieron en su tratamiento a nivel de en las guías internacionales y otras simplemente con el tiempo ya fueron olvidadas. Inclusive se hablaba de efectos potencialmente beneficiosos del Helicobacter pylori. Por acá vemos algo que es importante y que hasta ahora existe aún, es la relación entre Helicobacter pylori y asma. Y eso es lo que se ve en la práctica también. Niños con asma generalmente tienen Helicobacter negativo. Entonces, más asma, más atopía, menos Helicobacter. En la práctica también yo trabajo por años, he trabajado en dos círculos diferentes, pacientes asegurados y los pacientes del MINSA. Pacientes asegurados generalmente ya un gran porcentaje son pacientes con erradicación de Helicobacter pylori, en lo cual cada vez aumenta el grado de reflujo. No tienen Helicobacter, sin embargo, aumentan los síntomas de reflujo. Por lo cual, esta asociación, tanto en la práctica como en las guías, se está viendo cada vez más. Igualmente la del asma. Ahora, correlación del peso, todo eso es debatible, ¿no? Debatible en ganancia de peso, hormonas. Estos hallazgos son debatibles. Todavía no se han podido comprobar ni ver en las cohortes. Entonces, ahora en unos factos más, vamos a ver el colonizar el patógeno. La colonización por Helicobacter pylori no se asocia con enfermedades en las primeras décadas de la vida. ¿Por qué? Porque en las primeras décadas de la vida, el Helicobacter pylori generalmente no es reconocido como un patógeno invasor por las células inmunitarias del estómago. Hay una especie de inmunotolerancia al pylori. Entonces, es rara vez que, por ejemplo, a mí me traen en mi consultorio todos los días niños, muchas veces, con síntomas de dispepsia. La gran mayoría, a lo largo he visto que se han sido erradicados, tanto por mí como por otros especialistas que se empecinan a veces en erradicar el helicobacter en niños, es que no, la mejoría es mínima o los síntomas recurren nuevamente, por lo cual no es costo-beneficio tratar los niños de helicobacter. Y las guías del EPSEGAM, que son las guías pediátricas americanas y europeas, prefieren que los niños solamente hay algunos grupos que se beneficien del tratamiento, ¿no? Que son los niños con enfermedad úlcera péptica, generalmente que ya tengan comprobado una úlcera, en ellos sí se van a beneficiar del tratamiento de Helicobacter pylori. La otra mención es la erradicación del Helicobacter es relevante en pacientes sintomáticos en áreas con alto riesgo de cáncer gástrico. Esto lo cumple bastante en Latinoamérica. Pacientes sintomáticos, sí, cuando es sintomático, dispepsia sintomática, el paciente va a mejorar notablemente cuando se le erradica el Helicobacter pylori en la gran mayoría de los casos. Como mencioné anteriormente, el papel potencial del Helicobacter pylori en la prevención de otras enfermedades extragastrointestinales, ya sea migraña, ya sea enfermedades metabólicas, enfermedades neurológicas, es controversial.
Con el tiempo solamente han quedado unas cuantas enfermedades en las cuales la evidencia es suficientemente robusta para decir que es beneficioso o no. Sin embargo, actualmente, y esa es la tendencia, se ha comprobado que lo que más le da un factor de virulencia al Helicobacter es el Helicobacter pylori con el factor CAG-A. Este factor se ha hecho experimentos en estos animalitos que son unos roedores, los Yerbil, que son unos roedores específicamente que tienen una composición gástrica de células inmunitarias muy semejante a los humanos, pero tienen una vida corta, por lo cual, como vemos en el ser humano, el tiempo de enfermedad para que se dé la cascada de Correa, que seguro se deben recordar ustedes un poco, para que se dé, esto tiene que pasar décadas, ¿no? No es que un cáncer le va a aparecer de un momento a otro, tiene que pasar décadas. Pero en este animalito, Fervil, que es un roedor, se puede dar en un año. Y este animalito se ha usado como modelo experimental. Se ha puesto Helicobacter con caja en estos animalitos y se ha encontrado que 50 hasta 100% de estos roedores hacen cáncer gástrico. En el ser humano, sin embargo, esto es a nivel de laboratorio, en el ser humano van a contar muchas cosas, pero cuando es caja hay una alta probabilidad del 1 al 3% de hacer cáncer gástrico. Bueno, hay que tener en cuenta, como menciona acá en la parte baja, que casi 50 a 60% de la población mundial tiene Helicobacter. El gran problema es que no todos tienen caja, no todos tienen el mismo microbioma, no todos tienen la misma reacción inmunológica al Helicobacter, por lo cual, aunque se parezca un poco a la historia natural, al del roedor, no necesariamente todos hacen cáncer gástrico. Por eso solamente en la estadística final, solamente 1 a 3% de los humanos desarrollan cáncer gástrico. Acá mencionamos que son factores propios del huésped, mutaciones genéticas, dieta, la dieta alta en sal que ya mencionamos, alta en componentes nitritos y nitrosos, el microbioma actualmente y la infección por virus del Epstein-Barr. Y actualmente con la tendencia que sigue la medicina, hemos encontrado mucha evidencia acerca de la disbiosis gástrica que influye en la cascada de Correa. ¿Por qué? Al disminuir la diversidad de bacterias, inicialmente tenemos firmicutes, proteobacterias, fusobacterias, bacteroidetes y acinobacterias en el estómago. Muchos de estos son bacterias temporales y algunos son residentes más o menos permanentes de la microbiota gástrica. Estos residentes, al estar permanentes ahí, digamos que controlan la proliferación y el daño inmunológico que hace el Helicobacter pylori. Por eso es que ahora en la actualidad le dan cierto valor a los probióticos en la infección por Helicobacter. Entonces, modulan la respuesta inmunológica a nivel gástrico. Y al reducir esta diversidad y preponderar los tipos de bacterias tipo Neisseria, Streptococcus o Prevotella, esto predispone a la ya progresión de la cascada de Correa y a la producción del carcinoma. Acá, como vemos, hay microbioma patogénico y microbioma protector. Patogénico viene de la parte oral, por ejemplo, tenemos el Streptococcus salivarius, incrementa las citoquinas proinflamatorias, lo cual induce, exacerba
el daño por el Helicobacter pylori. Entonces, bien tengas en cuenta que no solamente el Helicobacter pylori hace daño al estómago, más es inclusive la respuesta proinflamatoria, ¿no? Que produce el cuerpo, a veces exageradamente y permanentemente el Helicobacter, lo que más daño produce a nuestras células y por ende más posibilidad de cáncer. De igual manera, existen bacterias como el Fusobacterium, la Neisseria, que mencionamos en otro gráfico, el Porphyromas gingivalis. Todas estas bacterias pueden ayudar al Helicobacter indirectamente a llevar hacia el cáncer gástrico. Acá vemos una muy importante, especialmente el Streptococcus anginosus, que reside en el tracto gastrointestinal, se vuelve permanente inquilino del tracto gastrointestinal, en el cual va a inducir carcinogénesis a través de las vías de la MAC. También produce daño del DNA a través de la secreción de acetaldehído. Y los factores protectores, nuestros amigos los lactobacilos, ¿no? Acá tenemos todos los lactobacilos, en cual inclusive se ha promocionado algunas veces el lactobacillus reuteri, que incrementa la tasa de erradicación en pacientes con triple terapia. Eh, Se ha promocionado a nivel de lo que son medicamentos. Sin embargo, en la práctica se ha visto más como un coadyuvante que usar solamente como medicamento único. Los Staphylococcus mitis, Putibacterium acnes, todos estos factores están en contra del Helicobacter pylori y esta diversidad de lactobacillus en nuestro tracto gastrointestinal hace que disminuya la inflamación, la respuesta inflamatoria al Helicobacter pylori. La virulencia del Helicobacter pylori. Bueno, esto ya hemos hecho en pregrado, como vemos, como mencionamos anteriormente, tiene el BAC-A, proteínas BAC-A que van a producir apoptosis, vacuolización y autofagia en las células epiteliales gástricas. La ureasa es uno de los factores principales de virulencia, porque esto le va a hacer que el Helicobacter resista este medio que es ácido, que teóricamente es, este, es difícil de colonizar. Sin embargo, la ureasa va a hacer que resista esta misma. Porque neutraliza el medio ambiente ácido, produce activación de inflamosomas, hace que la bacteria sobreviva. Acá vemos que también tiene otro tipo de proteínas productoras de HTRA, que también producen disrupción de las barreras epiteliales, disrupción de los tight junction entre células epiteliales, daños en el cromosoma, y las proteínas de superficie, BABA o PIP-SABA, que también hacen que se adhiera a las células epiteliales, aumentando la colonización del Helicobacter pylori. Todas estas factores de virulencia se fueron desarrollando a lo largo de los miles de años del Helicobacter pylori, que se ha adaptado para colonizar al estómago humano. Y el principal de todos, y el que se ha visto estadísticamente como uno de los factores más frecuentes para cáncer gástrico, el CAHA. El CAHA, que altera las señales de las células, prácticamente hace que el Helicobacter pylori controle a la célula gástrica, la célula epitelial gástrica, haciendo arreglos en su citoesqueleto, aumentando, disminuyendo su proliferación, aumentando la respuesta inflamatoria, ¿no? E inclusive llegando a producir daño a nivel del ADN del núcleo. Este CAHA codifica un puente de proteína, como ven acá en el gráfico, un puente de proteína que lleva a la unión de otras enzimas intracelulares y producen daño celular en el huésped en ciertas áreas del ADN, impidiendo su reparación, lo cual produce más proliferación y más inflamación. En esta microscopía electrónica podemos ver cómo
este Helicobacter se adhiere a las células, ¿no? A través de este puente de proteínas, el T4SS. En la práctica siempre veo esto, la respuesta inmune. La respuesta inmune en un varón es a predominio de T helper 1. T helper 1 aumenta el interferón gamma, aumenta el factor de necrosis tumoral alfa, mayor inflamación y mayor daño gástrico. Por eso es que tenemos más úlceras y más gastritis. A diferencia de la mujer, la respuesta es más T helper 2 y sobre todo también de los linfocitos T reguladores, más aumento de interleucina 4, interleucina 10, que producen una respuesta reguladora. Sin embargo, esta respuesta reguladora induce más dolor, más síntomas funcionales. Esta respuesta T helper 2 es mediada por los estrógenos. Después de la menopausia, esta respuesta se equipara casi a la del varón. Por eso es que tenemos más dispepsia funcional en mujeres. Si ustedes revisan, dispepsia funcional en mujeres es más frecuente, hasta un 60-70%. Mujeres jóvenes. Y en la práctica yo les digo justamente esto, que la dispepsia muchas veces aún se le erradica el Helicobacter pylori, más del 50%, recae en sus síntomas, por lo cual vamos a usar a la larga más neuromoduladores. Volviendo al tema de las indicaciones de erradicación del Helicobacter, bueno, al final se quedó, fíjese en esta parte de la tabla, se quedó que hay indicaciones claras y definitivas para erradicación. Tenemos la enfermedad ulcerotéptica, la, la resección de un early cáncer gástrico, linfoma gástrico, la púrpura trombocitopénica inmune, la anemia por deficiencia de hierro no explicada. Estos son indicaciones definitivas. Indicaciones, digamos, más moderadas son la historia familiar de cáncer gástrico, el uso de pacientes en bajas dosis de aspirina o pacientes con uso moderado. Tenemos a diario en el consultorio pacientes con artritis reumatoide, lupus, y todo tipo de enfermedades autoinmunes de tejidos conectivos que usan AINES. Y bajas dosis de aspirina o clopidogrel, tenemos pacientes cardiópatas, cada vez hay un aumento. En ellos buscamos erradicación del Helicobacter pylori. Aunque la evidencia es moderada, pero en la práctica su erradicación ayuda bastante. Luego, otra evidencia moderada en población general. Mira, inclusive en población general lo ponen evidencia moderada las guías de Maastricht. ¿Por qué? Porque muchas veces, aunque se erradique ya el Helicobacter, el riesgo todavía aún persiste de cáncer gástrico. Por eso lo ponen como moderada. Gastritis atrófica y metaplasia intestinal es definitivo. Paciente con gastritis atrófica y metaplasia intestinal debemos verificar la erradicación del Helicobacter pylori, la gran mayoría de veces con un test de aliento, dado que la misma atrofia hace que es muy difícil. A veces uno toma biopsias en varias zonas del estómago, pero en las zonas atróficas no va a estar el Helicobacter, porque el Helicobacter no le gusta estar en zonas atróficas, le gusta estar donde hay zonas menos atróficas. Entonces, muchas veces tenemos aquí falsos negativos cuando hacemos las biopsias. Y si la cantidad de biopsias, como en la práctica privada, a veces es una, dos o tres nada más, tenemos falsos negativos, Helicobacter pylori. Por lo cual, yo prefiero generalmente usar el test de aliento. Igualmente para el metaplasia intestinal. Mencionamos hace rato que en las mujeres la dispepsia funcional, la indicación es moderada porque muchas veces los síntomas se van a combatir más por un tema de neuromoduladores. Las otras patologías como linfoma de células B, reflujo, poliposis, no está definido. Actualmente también se está hablando de cáncer de colon, no se ha definido eso aún. Deficiencia de vitamina B12 también es una causa muy definida. Paciente con deficiencia de B12 y con colonización de Helicobacter
podría haber mejorías si se le erradica el helicobacter. Para el diagnóstico no invasivo de la infección por helicobacter se recomienda el uso de la prueba con carbono 13. Entonces, el ácido cítrico mejora la sensibilidad de la prueba del carbono 13. Se ha venido utilizando durante mucho tiempo el carbono 13 porque no es radiactivo. Se ha podido usar en niños y gestantes, pero en la práctica nosotros también usamos el carbono 14, que es igual de sensible que el carbono 13. El carbono 13 se ha popularizado porque se podía usar también en gestantes y niños. También otra de las pruebas que actualmente está ganando un poco por relevancia es el antígeno fecal del Helicobacter pylori, como diagnóstico no invasivo. El gran problema acá es que la mayoría de los estudios usan un tipo de ELISA monoclonal, pero actualmente, no sé si en Huánuco, pero acá en la zona se está usando bastante pruebas de heces, pruebas rápidas, de una calidad un poco dudosa. No se recomienda el uso sistemático de serología para el diagnóstico. Por favor, no usar pruebas de anticuerpos en pacientes para diagnosticar el Helicobacter pylori. Eso solamente se usa para estudios de investigación. Eh, a veces por el tema económico veo que se le está dando mucho, se le indica mucho a pacientes. No es una prueba ideal, menos aún para comprobar erradicación. Eso es lo peor que he visto que se ha pedido. Tanto si se realiza una prueba no invasiva como con la prueba diagnóstica, se recomienda suspender los IVP al menos 2 semanas antes. Por favor, esto en cuenta. Si van a referir a sus pacientes, decirle que si el IVP que está tomando, que el omeprazol que le ha dejado en la posta, si se va a hacer su endoscopía, el paciente no dale IVP al menos 2 semanas. De igual manera, no dale antibióticos por un mes, no sucralfato por 15 días, ni bismuto por un mes, porque van a tener falsos negativos, ¿ya? Entonces esto, ningún IEP. Mm, Acá como menciona, no antibióticos. Siempre que se da el tratamiento se recomienda comprobar la curación, ¿ya? Tenemos muchos problemas acá, yo en Huánuco también igual, comprobar la curación, pero el paciente viene de lejos, pero no se puede perder el paciente, más aún si el paciente tiene algún estigma de atrofia, metaplasia, tienes que comprobar su erradicación, ¿ya? Como prueba no invasiva, recomienda como prueba, claro, la mejor prueba para confirmar la erradicación va a ser el test de aliento. Y posteriormente, bueno, si no hay economía, un test inmunológico en esos, ¿no? Lamentablemente en nuestras regiones tenemos que estar pensando en la parte de económica siempre. No se recomienda el uso de serología, ya mencionamos, ya todas las pruebas de curación, para resumir fácilmente al paciente, hay que decirle que tiene que ser entre mes, mes y medio después del tratamiento, no antes. A veces el paciente quiere saber, es ansioso por la misma enfermedad y se hace una prueba antes de las 4 semanas, lo cual no va a dar el tiempo suficiente para discriminar entre un falso negativo y una erradicación verdadera. Ahora, ¿qué régimen elegir? Un régimen puede ser excelente si cubre más del 95% de éxito, bueno más del 90% y un aceptable entre 85 y 90. Siempre me han preguntado esto, ¿por qué si en microbiología se busca el cultivo? La diferencia es que el cultivo de Helicobacter es difícil, costoso, por lo cual hasta ahora aún seguimos en y en la práctica no siempre se cumple. Tú tienes una sensibilidad al Helicobacter en un cultivo y a veces no se cumple en la práctica. Por eso no se ha popularizado el cultivo de Helicobacter. Aunque ya en Lima hay laboratorios donde se está haciendo el cultivo de Helicobacter para casos seleccionados. La mayoría de los esquemas de antibióticos que tenemos en la actualidad están en un 85 a 90%, o sea, aceptable su eficacia de tratamiento. Inaceptable si es menos de 85%. Vemos que una causa de fracaso importante no solo es la resistencia, sino la falta de cumplimiento, ¿ya?
¿Por qué no cumplen? Uy, hay un montón de cosas. Vamos a ver en esta. Esta es una revisión sistemática, como vemos que la resistencia va a depender de acuerdo a la región. Con el COVID ha aumentado bastante la resistencia a todo lo que es levofloxacino, claritromicina y ya hay otros países que tenían alta resistencia a metronidazol. Por eso los puntos débiles en la actualidad de los esquemas de tratamiento actuales son en metronidazol, claritro y levofloxacino. Metronidazol porque es un fármaco muy usado en infecciones ginecológicas, por lo cual, y también vendido así también para parasitosis, por lo cual gran parte de la población tiene resistencia. Acá vemos lo más cercano más o menos a nosotros, Brasil, alta resistencia a metronidazol, ¿no? Acá vemos. Las resistencias a amoxicilina y a tetraciclinas, en la mayoría de los casos, es un poco más baja, ¿ya? A claritromicina también, levofloxacino, tenemos muchos contras en la actualidad, por lo cual se está indicando cada vez un poco menos. Lo último que tenemos en Perú es el patrón de resistencia a antibióticos del Helicobacter pylori en Perú, en una revisión sistemática de pequeños estudios realizados, fue que la amoxicilina, la prevalencia de resistencia es del 14%, a la claritromicina 43%, a metronidazol 58%, a quinolona 51%, totalmente se ha aumentado esto de un poco, 5 años creo se ha aumentado totalmente la resistencia a quinolonas. Para colmo, la levofloxacino, muchos problemas digestivos, de tolerancia, muchos problemas de cartílagos, rupturas de tendón y otros efectos secundarios, que aunque son raros, se han visto, y sobre todo si se le da a poblaciones ancianas. Eh, por lo cual tenemos esto. Y la tetraciclina, la resistencia en Perú aún es baja. Por, por lo cual, nuestros puentes, nuestros pilares de tratamiento deben ir siempre enfocados o a amoxicilina o una tetraciclina, que puede ser doxiciclina, la que contamos en tanto MINSA de Salud, minociclina, que también se ha usado para el acné, que también se puede usar como equivalente a una tetraciclina. Y no hay que tener en cuenta, y en los últimos años se ha visto eso y hay que tener en cuenta, es que tenemos un fenotipo que es heredado de los asiáticos, el CYP12-19, que son de metabolizadores a nivel hepático. En Latinoamérica, 30 a 40% de las personas, se ha visto estudios poblacionales, son metabolizadores rápidos, 20 a 30% intermedios y metabolizadores pobres 5 a 10%. Y ultra rápidos 5 a 10%. ¿Qué hace esto? Que el omeprazol no tenga mucho efecto. Por lo cual, sobre todo en Latinoamérica, está en picada el uso de omeprazol a nivel para erradicar el Helicobacter pylori, ya que su efecto no es duradero. Se ha usado se está haciendo estrategias como duplicar la dosis, 40 cada 12, pero yo creo que eso conlleva a que se le aumente los medicamentos al paciente, lo cual va a reducir la tolerancia del paciente. Lamentablemente, el tratamiento para el Helicobacter pylori, al ser varias pastillas al día, ya le asustas al paciente, ¿no? En la práctica. Entonces, si tú le aumentas la dosis de omeprazol a 2 cada 8 o 2 cada 12, más los otros antibióticos, ya le estamos no condenando, pero predisponiendo al fracaso al tratamiento, conociendo cómo es la idiosincrasia y todos son del habitante andino y el habitante de la selva, yo lo veo que cada vez está más decayendo su uso. Y esto se ha visto en toda Latinoamérica, no solamente en Perú. Por lo cual, como mencioné anteriormente, la eficacia es reducida con omeprazol y no hay control, y hay control insuficiente de los síntomas y también la erradicación se ve totalmente afectada. Los agentes terapéuticos, por lo cual se está usando, como ya mencioné, la estrategia de cada 12 horas,
o se está cambiando en la actualidad a esomeprazol de 40 miligramos o rabeprazol de 20. Con estos dos se ha visto mayor eficacia al tratamiento, mayor éxito y en la actualidad mucho más efectivo los pickups inhibidores de la bomba potasio ATPase. Tenemos el Vonoprazan y el Tegoprazan, los cuales se encuentran en el mercado peruano. El gran problema de estos es el precio. El precio que por ahora todavía aún es caro. Cada cajita está, promedio una dosis te va a salir 600 soles. Acá tenemos una muestrita de Tegoprazan. Una cajita de estas está alrededor de 300 soles. Tiene mayor potencia, mayor en disminución del pH, lo cual va a hacer más inhibición del Helicobacter pylori y el efecto es mucho más rápido. Entonces, actualmente los esquemas nuevos que se están probando, inclusive son duales nada más, de un solo medicamento con un pick-up. Entonces, ¿cómo podemos concluir un régimen de Helicobacter pylori para Latinoamérica y quizás para el Perú? Una terapia dual que puede tener amoxicilina en altas dosis. Ya sabemos que la amoxicilina, mientras más dosis o dosis por kilo, va a haber menos capacidad de resistencia del Helicobacter pylori. Y un IVP, que puede ser esomeprazol a 40 miligramos 3 veces al día o un pick-up dual. Podemos elegir amoxicilina con esomeprazol o amoxicilina con un pick-up. Yo he usado mucho esta dosis con pickups o sobre todo con pickups, me da más confianza por pacientes que no toleran la terapia cuádruple de 14 días por la cantidad de medicamentos que toman, porque muchos ya tienen medicamentos del cardiólogo, medicamentos del nefrólogo, medicamentos de otras especialidades. Muchos de ellos no pueden dejar esos medicamentos, por lo cual darle 14 días de más medicamentos me va a complicar el cumplimiento tanto de su terapia diaria como de su terapia para Helicobacter. Acá vemos la terapia cuádruple, sin embargo, se sigue usando de 14 días, que es un IVP, esomeprazol 3 veces al día o 2 veces al día, también puede ser 2 veces al día. Yo lo uso 2 veces al día con buena eficacia. Amoxicilina dosis por kilo, metronidazol y bismuto. En acápite, esta dosis latinoamericana, acá yo creo que puede ser equivalente usar metronidazol o claritromicina, de acuerdo al historial del paciente, ¿no? Preguntar si en los últimos 3 meses ha usado antibióticos. La claritromicina tiene un poco todavía menos resistencia que el metronidazol. Es tanto más mejor tolerada que metronidazol, por lo cual en este acápite podemos todavía poner en algunos casos a claritromicina. Otra opción es el tinidazol, ¿no? También se ha visto que se ha usado en algunos pacientes. Pero estas modificaciones las hacemos en casos muy raros. Si yo tengo una resistencia a este tratamiento, yo prefiero ir a la dual. Bueno, acá vemos esto. Y no olvidarse que todas estas terapias nacen de la optimización con el bismuto. No se conoce el efecto exacto del bismuto, pero se dice que puede producir, tiene un efecto bactericida. Existido cientos de años el bismuto. Aparentemente produce cierto daño en la pared del Helicobacter pylori. Esto es un esquema triple optimizado, si se dan cuenta. Un triple optimizado, que posteriormente ahora se llamó cuádruple de 14 días. Entonces acá, el bismuto 3 veces al día de 250 miligramos, o si gustan en jarabe, van a ver el tipo de paciente. Hay pacientes que no pueden pasar las tabletas, etcétera, y uno trata de dar en jarabe. Los alérgicos podemos reemplazar la amoxicilina por una tetraciclina. La cuádruple con furazolidona de 14 días. Esto es también excelente tratamiento. Durante muchos años se ha mantenido. Muchas veces se ha iniciado con este esquema de frente, ya que pacientes habían recibido 2, 3 años antes la cuádruple con furazolidona. Baja resistencia a furazolidona en Perú.
La amoxicilina ya es conocida, puede ser amoxicilina o tetraciclina. Yo suelo usarlo más con doxiciclina, como fue la descripción original de los estudios hechos en Latinoamérica, Brasil, Colombia, y su bismuto siempre, su bismuto 3 veces al día. Y hay otras modificadas que son más difíciles, que generalmente no lo llegamos a usar. Más de esta, yo creo que hay que valorar bien, hay que valorar bien de estos esquemas, más de estos esquemas, hay que valorar bien si el paciente necesita o no el tratamiento, número uno. Dos, si es que necesita el tratamiento, quizás pensar en un esquema individualizado o pensar en un cultivo para ver la resistencia, ¿no? La dual, como mencionamos acá, también puede ser una dual con un pickup y tetraciclina. Los pickups se usan 3 veces al día, para tegoprazán, y para vonoprazán es 2 veces al día. Bueno, como ya mencioné, ¿cuáles son las estrategias para el Helicobacter pylori? Terapias combinadas, en la actualidad combinadas, para alcanzar ese 80% de eficacia. Mencioné que siempre, en la mayoría de los esquemas, se le agrega bismuto. Se ha encontrado que con bismuto ha ido mejor. Yo creo que inclusive el bismuto, al ser un antidiarreico y al disminuir los gases, aumenta la tolerancia. Solamente que hay que avisarle al paciente que produce heces oscuras, ¿no? No se asusta el paciente y abandona su tratamiento. Y hay que adaptar los esquemas según las resistencias de cada país. ¿Qué tenemos los problemas? Alta resistencia, cada vez más resistencia. Probablemente en unos años se va a abandonar totalmente ya el metronidazol, la claritromicina, aún con todo y bismuto. Variabilidad genética, hemos visto cómo se mezcla el helicobacter cuando va de una región a otra, creando nuevas adaptaciones. La baja adherencia, acá podemos mencionar que hablamos del levofloxacino, los efectos secundarios del levofloxacino. Muchos está usando levofloxacino en tema de prostatitis crónica, los pacientes ya hacen resistencia. Metronidazol, neuropatía, náuseas, aún si los productos son de baja calidad. Claritromicina, por favor advertir al paciente que claritromicina puede producir mal sabor en la boca y que si es normal eso, porque la claritromicina puede ir a hacer las glándulas salivales y producir un mal sabor en la boca, que es más perceptible en pacientes más ansiosos, pacientes mujeres. Y es normal y advertirle para que no abandone el tratamiento, ¿no? Porque si no te dice, está mal el hígado, doctor, me está haciendo mal al hígado, y abandona el tratamiento. Fallas en la erradicación, hay fallas, hasta 20% pacientes fallan en la erradicación, en lo cual hay que, por eso, usar un esquema individualizado. Nuevas terapias, se están experimentando nuevos blancos metabólicos, blancos a nivel del KH, de los receptores proteicos BABA, SABA, y para inhibir su virulencia, pero solo son terapias experimentales. En un futuro posiblemente se va a dar como un adyuvante, así como se da el bismuto, en un futuro se dará estas sustancias. Hay flavonoides que atacan a nivel de estos metabolitos o de los metabolitos específicamente. Compuestos naturales mencionamos, ¿no? Flavonoides, otras moléculas que anteriormente, por ejemplo, la acetilcisteína, que es una molécula para el moco, se ha visto que la acetilcisteína también inhibe o impide la proliferación del Helicobacter a nivel de estudios experimentales, pero todavía no se ha podido repetir eso a nivel poblacional para decir que puede darse como un coadyuvante. Vacunas en desarrollo, las vacunas, no sé si es porque es un problema de asiáticos y de latinoamericanos, pero no se ha desarrollado mucho. Se ha visto que la bacteria, más que mutar, tiene mucha variabilidad, tiene muchos factores de virulencia, y si tú te enfocas en un factor de virulencia como el KJ, ya sale que el BABA, el SABA, te van saltear esos factores, y por lo cual la vacuna no se ha podido enfocar en un solo punto donde les vas a poder producir inmunogenicidad, ¿no? Las vacunas de DNA son mucho mejores actualmente, se están probando polivalentes, o sea, con antígenos, con reconexión que reconozcan antígenos a diferentes puntos de la bacteria. Sin embargo, no, o sea, no hay todavía resultados a niveles
grandes, poblacionales o estudios grandes. Un último estudio en China ha fracasado, no han podido hacerlo. El único que está ahí ahora actualmente experimentando de vacunas creo que es China. Los otros países no, como que no les interesa mucho. Y se está haciendo ensayos clínicos en China, ¿no? Pero en animales. El gran problema tenemos que reproducir un estudio preclínico en animales a humanos es muy difícil. Y más aún para una bacteria que está miles de años adaptándose constantemente al ser humano. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, doctora Ponte, por su excelente ponencia. Vamos a dar pase a nuestros compañeros. Si tienen alguna pregunta, por favor. A ver, pueden hablar con libertad. Buenas noches. Le quería preguntar, ¿cuál sería su postura sobre el uso de probióticos como adyuvante al tratamiento erradicador del Helicobacter pylori y si tiene suficiente respaldo para incluirse en guías? Allá, en las guías no han podido incluir, no han incluido el respaldo de probióticos. Hay estudios pequeños que han sugerido la introducción, o sea, es un poquito contraproducente porque cada vez usamos antibióticos más potentes. Estás dando un antibiótico y a la vez estás dando un probiótico, ¿no? Si son lactobacillus, no se ha recomendado. Lo que en la práctica estamos haciendo es dar el Saccharomyces boulardii, que es un probiótico, pero es una levadura, en algunos pacientes seleccionados, ¿no? Que ya han tenido tratamiento antiguo, que tienen tendencia a la diarrea, tienen muchos síntomas, poca tolerancia a los antibióticos. En estos pacientes, yo en mi práctica y algunos médicos también están agregando ese probiótico, ¿no? La verdad es que, bueno, si agregas un medicamento más, es más difícil cumplir en la práctica para el paciente. Aparte del costo, los horarios y todo eso, ¿no? Entonces, en la práctica, yo en algunos pacientes estoy agregando el Saccharomyces. Eh, pero también podría ser una opción agregar otro probiótico tipo lactobacilos, que son la gran mayoría de los probióticos están en lactobacilos. Pero en la práctica, así darle a todo el mundo no está recomendado. No ha probado tener eficacia en su erradicación. Solamente la única eficacia que ha demostrado es reducir los efectos secundarios, ya menos diarrea. Inicialmente teníamos mucha diarrea con algunos esquemas, cuando usábamos el esquema triple, muchos pacientes tenían diarrea, náuseas. Esos efectos secundarios se han reducido en algunos pacientes usando probióticos. Muchas gracias, doctor. Sí. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Doctor, una pregunta. Considerando la resistencia antibiótica actual, ¿qué esquema de erradicación del Helicobacter pylori recomienda en nuestro medio? Ya, en nuestro medio yo estoy usando de primera línea, si el paciente es, digamos, primera vez que se va a tratar, no ha recibido tratamiento antes, yo estoy usando el cuádruple de esomeprazol de 40 cada 12 o 40 cada 8, de acuerdo al paciente también. No es un paciente que es obeso cada 8 horas. Esomeprazol, amoxicilina a dosis por kilo, 50 por kilo cada 12 horas o cada 8 horas, de acuerdo también al peso del paciente. Con claritromicina generalmente, si que el paciente, sobre todo en el sistema del MINSA de salud, y con bismuto 3 veces al día. Y ya si este esquema me falla, recién hago sus variaciones, ¿no? Rara vez incluyo el levofloxacino porque muchas veces mucho efecto secundario he tenido. Y si no, me voy ya al esquema con los pickups, que es el vonoprazán, el tevoprazán. El esquema inicial que estoy usando
que es como un triple optimizado, o sea, esomeprazol, claritro, amoxi y bismuto, es más barato, ¿no? O sea, a nivel particular también es más barato que usar un esquema con pickups. Yo estoy en esa entrada de ese esquema, me ha ido muy bien, pero yo creo que gracias al bismuto, el bismuto es una maravilla, ¿no? Ha venido desde ya unos años a optimizar el tratamiento y lo está cumpliendo. Ya va a ser unos 5 años de que está promoviéndose el uso de bismuto en todos los esquemas. Por eso los packs antiguos que venían del Esopac y todos los antiguos ya han bajado, porque esos packs venían con esomeprazol de 20 nada más. Ahora estamos usando dosis más altas, 40 cada 12 o 40 cada 8. ¿Alguna duda más? Gracias, doctor. De nada. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Buenas noches, doctor. Una Buenas noches. consulta. Sí, Imaginemos que estamos en el Serum y llega un paciente que tiene toda la sintomatología de una úlcera gástrica, ¿no? Se le explica al paciente que se le va a hacer una referencia a Huánuco para una probable endoscopía, para que puedan darle un diagnóstico, pero el paciente se niega a ir. ya. ¿Estaría indicado en este paciente darle algún manejo empírico sin tener este tipo de pruebas, considerando riesgos y beneficios? Este, yo creo que, mira, ve, yo he tenido casitos así también, que el paciente a veces se niega, ¿no? Dice, no, ya no quiero volver, dice, ¿no? Y entonces, en esos pacientes, si el síntoma es muy típico, epigastralgia, ¿no? Típica de dispepsia, más de 3 meses, es un paciente de bajo riesgo, no es anciano, es joven, ¿no? Yo creo que, y con quizás no está proscrito, pero una prueba por lo menos de sangre, yo creo que se le podría iniciar el tratamiento, ¿no? Un esquema simple, ¿no? Para no inducir a resistencia y se le podía dar tratamiento. Pero si el paciente es mayor de 50 años, tiene otros factores de riesgo, anemia, ¿no? Baja de peso ponderal, tiene factores de riesgo, ya es bajo su riesgo, ¿no? Tú le tienes que hablar con el paciente, ¿no? La medicina es un arte, ¿no? No todo es la evidencia nada más. Entonces le tienes que explicar al paciente que muy posiblemente no, puede ser que no mejore. Entonces ese es el problema, porque algunos tienen otras enfermedades, que sobre todo el cáncer, ¿no? Ya he tenido, cuando he trabajado en Huánuco, y tanto acá también, muchos pacientes que vienen, doctor, me han dado ya tratamiento para la bacteria, pero sí, igual, me dicen, ¿no? Entonces le hacemos y a veces tienen, para mala suerte, una neoplasia, ¿no? Todos pacientes mayores, aunque también hay cáncer en jóvenes, pero es raro. Entonces, eso hay que explicarle al paciente que muy posiblemente a veces no va a mejorar, sobre todo cuando tiene factores de riesgo, puede ser algo más, ¿no? Una úlcera, otro problema. Pero yo creo que hablando se le puede dar, ¿no? Y no aventarse a darle un esquema mal hecho, o un esquema muy débil, o un esquema exageradamente fuerte, sin saber más o menos la dosis adecuada, los efectos secundarios y todo eso, ¿no? Visto que me han inventado, las referencias me han venido pacientes con amoxiclavulámico que le han dado cada 12. Entonces, todo tipo de dosis he visto que hay veces han fallado los serumistas y lo han referido al paciente. Eh, y tenemos en cuenta que los pacientes jóvenes, gran parte son dispepsias funcionales, ¿eh? Entonces, eso también hay que tener en cuenta antes de darle tratamiento. Yo creo que te puede ir bien, porque en Perú, pues casi la prevalencia del Helicobacter pylori es 60-70%. Claro, está decayendo a nivel mundial, pero todavía sigue alto a nivel mundial, ¿no? Por eso los pacientes a veces alguna vez se toma un tratamiento que le dio X persona y le va bien porque coincidía, ¿no? Coincidía por la alta prevalencia que es en Perú del Helicobacter pylori. Entonces, yo creo que sí puedes darle el tratamiento, pero considerando los pros y los contras de eso, ¿no? Si es que se niega a viajar o a hacerle, o que le vea un especialista. Muchas gracias, doctor.
Continuamos con las preguntas, doctor. Si le parece Doctor, bien. buenas noches. Sí, Doctor, doctora Ponte, buenas noches. sí, Ya con diga. las recomendaciones que nos ha dado, ¿considera entonces que en nuestro medio se debería abandonar ya la terapia triple estándar y migrar definitivamente a terapias cuádruples como primera línea o todavía hay un espacio para terapias triples, quizá de manera guiada? Un ratito, un segundito, está acabándose la batería. Ya, las terapias triples, yo creo que la terapia con omeprazol ya fue totalmente, ¿no? La terapia con omeprazol ya fue porque, como mencionamos, alta posibilidad de metabolizadores rápidos en lo que es en Latinoamérica. Ya tenemos demasiado, eso en la práctica también se ve bastante paciente con omeprazol que usamos para reflujo y con poca eficacia, inclusive algunos con otros efectos más indeseables, ¿no? Entonces, yo creo que sí o sí, tu terapia triple, si es que le vas a dar, tiene que ser con esomeprazol de 40, mejor más inhibición del pH, más, que digo, más aumento de pH, mejor efecto de los antibióticos. El aumentar el pH hace que la bacteria entre en un estado de reproducción. Entonces, más posibilidad de efecto de la amoxicilina, de donde está su mecanismo, ¿no? En la pared, de la tetraciclinas, que son los ribosomas. Entonces, eso, mayor inhibición del pH. ¿Qué digo? Aumento de pH. Disculpe. Y igual tu bismuto. El bismuto siempre. Cada 8 horas mínimo, puede ser hasta cada 4 horas. Muchas gracias, doctor. Aún quedan dos preguntas, doctor. Un ¿Ya? momentito. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, sí. Doctor, bueno, mi pregunta es, tras completar el esquema de 14 días, ¿no? Con respecto al INEFO, hay pacientes que suelen experimentar ciertos síntomas dispépticos, sobre todo cuando se les suspende el omeprazol, y probablemente sea por una hipersecreción como un efecto rebote, ¿no? Entonces, Claro. ¿cómo yo podría Sí. diferenciar clínicamente este rebote, este efecto rebote de un fracaso terapéutico, probablemente por una resistencia bacteriana, ¿no? Y en caso de que sea justamente este efecto rebote, ¿tiene alguna relevancia el suspender el omeprazol de forma gradual o retirarlo, digamos, de golpe, ¿no? Cuando termina el día 14? Mira, esa estrategia sí he visto yo en bastantes varios colegas también he visto que manejan así. Entonces, muchos pacientes después del tratamiento le erradicas el Helicobacter y desarrollan reflujo. Y los síntomas tienden más a verse como un cuadro de reflujo, acidez, ardor, ¿no? Combinado, dispepsia y reflujo. Entonces, muchos pacientes les solemos dar unos días más de tratamiento más. Si el paciente ya viene con un antecedente, un background de que ya tenía síntomas de acidez, vinagrera antes de su tratamiento, unos 30 días más de IVP, ya baja dosis y con eso ya quitamos esos síntomas, ¿no? De que le quitas el Helicobacter y aumenta la sensación de acidez, de ardor temporalmente. Y ya luego le pedimos su test de aliento, ¿no? Eh, todo eso tienes que educarle al paciente a hablarle, porque no hay de otra para hacerle entender, ¿no? Que a veces es temporal nada más esos síntomas, no es permanente. Entonces hay que hacerle entender al paciente que eso no lo va a matar, es temporal. Y que no se preocupe, que va a pasar poco a poco. Y si es muy intolerante, le cubrimos con un IVP a bajas dosis. Ok, doctor, muchas gracias. Ajá. Acá en la práctica,
en la práctica, gran cantidad de pacientes vienen overlap, o sea, dispepsia pura con síntomas de reflujo, ¿no? Y en estos pacientes yo lo que de entrada suelo decir esa estrategia. Le doy erradicador, pero puede empeorar el reflujo. Entonces ya se le deja un tiempo considerable de un IVP. Ok, doctor. Una última pregunta. ¿Ya? Sí, la última pregunta, doctor, sería, con la llegada del PCR sobre biopsia como método de alta sensibilidad, ¿qué lugar queda para la prueba o test de aliento con urea C en el seguimiento post-tratamiento? Mira, la verdad que el PCR puede detectar, puede ser restos de ADN de la bacteria muerta también. Ese es el problema, pues. Se- por lo cual no se ha popularizado el PCR. Se ha usado PCR pero en otros países, ¿no? Acá, ¿no? Pero el PCR se ha usado para detectar resistencia, eso sí. Pero tú puedes detectar los genes que tiene la bacteria, a qué tiene resistencia, ¿no? Y con eso plantearon otro tratamiento. Pero eso es en Europa, en Estados Unidos, ¿no? En grupos, porque ellos han analizado, tienen su grupo de migrantes también que tienen alta prevalencia de Helicobacter, ¿no? Está aumentando. Pero lo malo del PCR, querer aplicarlo para definir acá en Perú, no, porque o sea, vas a dar una prueba cara y la bacteria ya puede estar muerta, pero no, pues solamente te va a hacer el PCR, te clona todo eso y te dice que hay Helicobacter, pero no sabes si está infectado o es resto de la bacteria muerta, ¿no? Eso. Y en cambio, el test de ureasa te dice que hay una bacteria que está excretándose, que está saliendo por las heces, que posiblemente tenga una función, ¿no? Claro que los helicobacter, hay helicobacter que están pegados a la célula, hay helicobacter que están en la superficie, hay helicobacter que están en la interfaz entre el moco. Entonces, claro, depende de eso también, pero ya es lo más cercano más o menos a la prueba que se usa en erradicación, el test de ureasa, ¿no? Hay bacterias que tienen también ureasa y puede producir falso positivo, pero es rarísimo. Lo cual yo de un paciente, por ejemplo, si ha estado con un proceso infeccioso reciente, diarrea, infección, le digo de preferencia que no se haga, porque es una bacteria que tenga ureasa, en menos cantidad quizás, pero te puede detectar, a veces te sale débilmente positivo y te puede confundir un falso positivo. Pero eso es muy raro, muy raro. Por eso las guías analizan a nivel global, a nivel de los estudios grandes, siguen todavía recomendando la prueba de ureasa, la prueba de carbono 14 o carbono 13 de aliento para comprobar erradicación. Muchas gracias, doctor. Bien. Muchas gracias, doctor. Pido a todos un fuerte aplauso virtual para el doctor por la excelente ponencia. Ok. Ujú. Estimado Gracias a doctor Fleming ustedes. Aponte, en nombre de la promoción 27 de Medicina Humana, queremos expresarle nuestro más profundo agradecimiento por habernos acompañado esta noche y por compartir con nosotros una exposición tan enriquecida e ilustrada sobre la infección por Helicobacter pylori, ¿no? Su experiencia profesional y la claridad en la exposición que nos ha permitido comprender más sobre el manejo de este tema tan importante y sin duda sus conocimientos compartidos durante esta ponencia serán de gran utilidad en nuestra formación académica y futura práctica profesional. Agradecemos también su disposición, tiempo y compromiso con la educación médica, ¿no? Valores que inspiran a quienes hoy en día nos encontramos en un proceso de formación que fortalece estos espacios, ¿no? Asimismo, hacemos extensivo nuestro agradecimiento a todos los docentes, médicos, estudiantes y participantes que nos acompañaron en esta quinta edición del Viernes Académico Balizano, demostrando una vez más el interés por la actualización continua y la excelencia académica. Muchas gracias, doctor Fleming Aponte Mendoza, por su excelente y valiosa contribución. Le deseamos mayores éxitos en su vida profesional y personal, ¿no? Con estas palabras damos por concluida la presente sesión del quinto viernes académico. Que tengan todos una excelente noche. Muchas gracias por su participación
Muchas gracias, doctor Fleming Aponte. De nada. Yo quisiera nada más agradecerle por su presencia a ustedes, desearle lo mejor en su carrera. En algún momento he estado yo igual que ustedes y bueno, y uno se termina la carrera lleno de sueños y aspiraciones, ¿no? Pero, y al final, si tú decides quedarte en Perú, tienes que adecuarte a cómo trabajamos, ¿no? En Perú. No, la realidad es distinta a veces a lo que podemos leer en los libros. Entonces, eso, y sacar lo bueno de lo que hay para poder aplicarlo en nuestros pacientes. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctor. Muchísimas gracias.